No se puede cambiar el comportamiento sin antes cambiar la mentalidad. Esta es una premisa que se encuentra en la Biblia. Hoy hablaremos sobre el cambio de mentalidad. Acompáñame y en los próximos minutos comprenderemos mejor lo que enseña la palabra de Dios sobre esto. Hoy estoy en Bauru, São Paulo, Brasil, en el Parque Vitória Regia, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, leemos: No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El apóstol, a través del Espíritu Santo, nos dice que debemos alinearnos con la voluntad de Dios. Él llama a esta voluntad buena, agradable y perfecta. Sin embargo, se sugiere que Dios no impone su voluntad de manera directa o autoritaria, sino que la propone o aconseja. La voluntad expresa de la Biblia señala un camino de rendición y alineación que deberíamos seguir. El texto comienza diciendo que no debemos conformarnos, no debemos adaptarnos a este siglo, a este mundo. Pero para que vivamos la transformación, de acuerdo con lo que propone el texto, transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que vivamos la transformación. Es fundamental comprender tanto qué es como de qué manera se desarrolla. La palabra que Pablo emplea y se traduce aquí, transformación, es metamorfosis en griego, de la misma manera que la mariposa que va de oruga a ese hermoso insecto colorido pasa por un proceso de transformación. Y esto, cuando estudiaste biología, debiste aprenderlo como metamorfosis. El cambio es un proceso, lo que ilustra perfectamente la transformación que experimentamos. Aunque la regeneración es instantánea, notamos que en cuanto el creyente se convierte, empieza un proceso de crecimiento y maduración. Es decir, el conjunto completo de la transformación no es instantáneo. Hay un gran progreso en la conversión. Frecuentemente el comportamiento cambia rápidamente, especialmente con el arrepentimiento que genera comprensión y nos lleva a actuar diferente. Como Zaqueo, que le dice a Jesús: voy a dar parte de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, restituiré 4 veces más. En ese instante, Jesús dice que hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que él ve que hay indicios de transformación. Esto no significa que todos los cambios que debían ocurrir sucedieron solo en ese momento. Es un buen comienzo, por así decirlo, pero la transformación, según la Biblia, es un proceso. Tú y yo debemos no solo comprender y respetar el proceso. De hecho, se puede afirmar que una de las marcas de la vida cristiana es la progresividad. Proverbios 4:18 dice que el camino del justo es como la luz del alba, que brilla cada vez más hasta el día perfecto. Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice que todos, con el rostro descubierto, somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. El fin que se busca en la vida de todo cristiano es la imagen de Jesús. Y esta transformación no es instantánea, es un proceso progresivo de gloria en gloria. Es como si subiésemos un escalón tras otro en una escalera, avanzando uno a la vez hasta lograr la transformación completa. Por lo tanto, al entender que la transformación no es instantánea, nadie puede conformarse con los cambios ya realizados. Aunque sean extraordinarias y la alegría y gratitud por los cambios vividos sean grandes, debemos continuar con la transformación. Es claro que todavía no hemos llegado a ser como Cristo, el varón perfecto, y no podemos quedarnos quietos, aunque sea por una psicología compensatoria, viendo lo que ha cambiado. No hay motivos para que ninguno de nosotros se quede estancado. El cambio es un proceso continuo y debemos seguir transformándonos. En este momento no nos referimos solo a los cambios en la vida cristiana en su totalidad. Aquí también hay cambios específicos. Por ejemplo, cuando miro la palabra de Dios, me doy cuenta de que alguien puede experimentar un cambio en un área, por ejemplo, la perspectiva relacional de la familia, pero muchas veces puede que no esté cambiando en otra área. La forma de relacionarse con, por ejemplo, los no cristianos a veces no da un buen testimonio, a veces no es luz del mundo ni sal de la tierra.
Sin embargo, si Dios nos corrige, tenemos la oportunidad de cambiar en diversos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nací y crecí en un hogar cristiano, aceptando los valores de la palabra de Dios sobre la vida cristiana en su conjunto, pero me tardé mucho en cambiar en lo que respecta, por ejemplo, al cuidado del cuerpo. Y para que pudiera experimentar esos cambios, algo tuvo que ocurrir. Y quiero que prestes atención no solo al hecho de que el cambio es parte de un proceso continuo, sino que debemos comprender cómo se desarrolla. El apóstol Pablo dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y algo que he repetido mucho es que no se cambia el comportamiento sin cambiar primero los valores. Si no pasamos por un cambio de valores, si no cambiamos nuestra forma de pensar. Una de las palabras que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia. Metanoia se refiere a un cambio de mente, un cambio de pensamiento, que generalmente produce un cambio de actitud, la conversión, el cambio en el camino que se está siguiendo. Al examinar la palabra de Dios podemos observar esta repetición constante. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, exactamente en el verso que va desde el 22 hasta el 24 inclusive. Nuevamente vemos esta mención de la importancia de una renovación en la forma de pensar. La diferencia es que aquí, en vez de mente, se habla de entendimiento. Él dice, en el sentido de que en cuanto al trato pasado, esta palabra aquí traducida, trato pasado, en griego, anástrofe, significa el modo de vida, la conducta, el comportamiento, la postura. En resumen, él argumenta sobre el comportamiento de manera precisa y concisa. Que se despojen del viejo hombre, que se corrompe según las concupiscencias del engaño, y que se renueven en el espíritu de su entendimiento, y se vistan del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y rectitud, procedentes de la verdad, para que alguien pueda despojarse del viejo hombre, y aquí la idea es el comportamiento, y revestirse del nuevo, es decir, un cambio de comportamiento. Cambio del comportamiento antiguo, de alguien que no estaba convertido, a un comportamiento que se ajusta a lo que se espera de alguien que se ha convertido a Cristo. Para que esto ocurra, hay nuevamente un énfasis en que se renueven en el espíritu de su entendimiento. Si el entendimiento no cambia, si los valores que, pueblan y permeabilizan nuestra mente no cambian, si no hay cambio de mentalidad, no habrá transformación, no habrá alteración en la conducta. La pregunta es si entendemos que necesitamos vivir una transformación continua. Si ya entendemos que la transformación no ocurre a menos que haya un cambio de mentalidad, entonces la pregunta que sigue es, ¿qué nos facilita vivir el cambio de mentalidad para que así podamos experimentar el cambio de comportamiento? En la carta de Santiago, capítulo 1, verso 21, leemos lo siguiente. Despojándoos de toda impureza y acumulación de maldad. Se refiere a los residuos de una vida anterior. Él dice, despojándoos de toda impureza y maldad, reciban con humildad la palabra que ha sido sembrada en ustedes, la cual es poderosa para salvar vuestras almas. Cuando escuchamos la expresión salvar, salvación, pensamos solo en el sentido espiritual pleno, de ser rescatado de la condenación eterna del infierno al cielo, de ser perdonado de pecados. Pero la palabra traducida aquí como salvar, en el griego original sozo, tiene la idea de curación, de restauración. Normalmente el Nuevo Testamento, cuando habla de salvación en el sentido espiritual que conocemos, utiliza otra palabra que es sotero. Sozo sugiere restauración y se refiere a nuestra alma, que es donde reside el pensamiento, la voluntad y las emociones. Requiere un proceso de sanación y restauración. ¿Cómo ocurre esto? El texto dice que deben recibir con humildad la palabra que ha sido sembrada en ustedes, pues es poderosa para salvar sus almas. Así como cuando hablamos de cambio de mente, de entendimiento como un fundamento necesario para el cambio, el texto muestra que la palabra de Dios es lo que puede cambiar la mente. En el Salmo 19:7 se dice que la ley del Señor es perfecta y renueva el alma. Muchos de nosotros, al convertirnos, llevamos lo que en la versión que estoy utilizando aquí se traduce como un cúmulo de maldad. En otras se menciona como vestigio. ¿Qué es un vestigio? Son los restos. Muchas veces, una pericia criminal, por ejemplo, examina una escena del crimen y a través de los vestigios logran descifrar lo que ocurrió. ¿Dónde está el impacto de bala en la pared? ¿Y cuál es la dirección de su trayectoria para conocer la distancia
y el ángulo del tiro, podemos ofrecer diversos ejemplos. En este momento, la huella sugiere que algo estuvo presente. Y al observar desde esta perspectiva la palabra de Dios nos dice que debemos despojarnos de los vestigios de la maldad, lo que no implica que al ser perdonados por Dios, que Él no nos limpió bien, pero algunas marcas del comportamiento quedan. Y es necesario eliminarlas para que se produzca un cambio total. ¿De qué manera? Aceptando la palabra de Dios. A veces quedan vestigios de la forma de pensar. No es que la forma de pensar vieja esté completa, sino que a menudo pequeños elementos aún están en nuestra mente. Al hacer una elección de negocio, hay una tendencia a ser astuto y aprovecharse. Esto no implica que la persona sea deshonesta ahora como lo era antes de su conversión y que esté dispuesta a mentir o robar como lo hacía antes, sino que a veces son pequeños vestigios y nuestra mente necesita de manera literal una limpieza, la limpieza del agua de la palabra. Dije un ejemplo sobre el cuidado del cuerpo. Llegué a pesar más de 150 kilos hace más de una década, aproximadamente 15 años antes de grabar este video. Sin embargo, tuve que comprender lo que la palabra de Dios decía acerca del cuidado del cuerpo para que a partir de un cambio de mentalidad pudiera llevar a cabo el cambio en mi comportamiento. Esto aplica a cada área de nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser guiados y regidos por la palabra de Dios, por sus valores, por sus fundamentos, que son los valores del reino de Dios, que deben superar cualquier forma diferente de pensar. No es mi entendimiento, no es mi forma de evaluar la vida lo que debería regirme, sino lo que el Creador ha establecido y determinado. Para que nuestra mente cambie por la palabra, necesitamos tiempo con ella. Quiero concluir dejando un reto, invirtiendo tiempo en leer la Biblia, no solo para saber en qué debes creer, sino para que tenga ese poder sobrenatural de cambiar tu forma de pensar y así afectar tu comportamiento. Así que tú puedas glorificar a Dios mediante una vida distinta que eleva a Jesucristo.